Maestra, buen día. Preparo para ti la penúltima actividad de la materia de finanzas internacionales. Vimos contigo 15 capítulos que tienen que ver con las finanzas. Pues a manera de introducción, maestra, me gustan las finanzas porque son un medio necesario sin el cual no pudiéramos subsistir. Pero el estudio de las finanzas para mí es muy complejo. Y casi que de difícil manejo, pudiéramos decir, intelectual. No he sido de recursos, nunca me ha faltado nada, siempre he tenido lo necesario, pero me gusta esta parte para estudiarla, para poder aprender, para llenar todas las falencias que tengo, pues ya tengo 2 carreras y la verdad siempre he sido desinteresada en el dinero. Pero considero que ya es tiempo de ponerme a estudiar y a entender bien cómo es que funciona el mercado internacional de las divisas. El manejo del dinero a nivel mundial pues tiene una historia muy larga si partimos desde la parte bíblica, ¿no? Dios es un Dios de orden. Para llegar hasta donde estamos hoy, de poder manejar el dinero o los bienes a nivel internacional, sin que tengamos pérdidas o que tengamos ganancias o que lo podamos hacer, ha sido resultado de muchas crisis, de muchos estudios. Y las crisis pues han servido para estabilizar o para mover diferentes tipos de monedas. Cuando hablamos de finanzas internacionales tenemos que hablar de la globalización mundial. ¿Qué es lo que hace la globalización mundial? La parte de la globalización mundial tiene que ver con la cultura, con la política, con la religión y con la migración y emigración de diferentes personas a diferentes países, diferentes lugares. Y esto ha creado la necesidad de que podamos mover las finanzas a diferentes países, diferentes monedas. Claro está, para ello existen reglas. Para ello existen reglas establecidas mundialmente de cómo es que vamos a hacer llegar el dinero a diferentes países con sus diferentes valores. Entonces, el capítulo 1, que es la globalización de las finanzas, muestra que es el proceso que reduce las barreras entre los diferentes mercados financieros del mundo, ¿sí? Y de este modo el ahorro y la inversión se vuelven transfronterizos. ¿Qué quiere decir? Que a través de la globalización y de los diferentes medios establecidos podemos manejar el dinero, sacarlo de nuestro país, México, Colombia, llevarlo a Estados Unidos, llevarlo a China, a donde queramos llevarlo o a donde necesitamos llevarlo. Cuando hablamos de globalización de dinero, del movimiento del dinero, también tenemos que ver cómo es que estos diferentes medios de sistemas
manejan regímenes cambiarios. ¿Qué sería un régimen cambiario? Son como las condiciones que rigen en cada país, que dice en cuánto compramos un dólar o un euro y cuánto puede valer nuestro dinero en relación con el de ellos. El sistema internacional monetario es un marco institucional establecido para efectuar pagos internacionales, acomodar los flujos internacionales de capital y determinar los tipos de cambio entre las diferentes monedas. Es como lo mismo que acabo de decir, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vimos 15 capítulos, de estos 15 capítulos vamos para el tercero, que es la balanza de pagos. Y pues es como bien difícil definir qué es la balanza de pagos, pero bueno, es un documento contable que presenta de manera resumida el registro de las transacciones económicas llevadas a cabo entre los residentes de un país y los del resto del mundo. En otras palabras, la balanza de pago lo que hace es registrar las entradas y las salidas del dinero y mostrar para qué lado se inclina más. O sea, si yo voy a hacer una transacción de Estados Unidos a México, la balanza se inclina muy positiva para el dólar, no para nosotros, porque un dólar en México está costando alrededor de 20 a 21 dólares, pero ¿cuánto estaría costando un peso mexicano para el dólar? Menos de 1.8, si no estoy mal, maestra. Entonces, la balanza de pagos incluye la cuenta corriente o de cheques. Esta cuenta, en Estados Unidos se usa la cuenta de cheques, es para sacar dinero. Todos los pagos salen de la cuenta de cheques. En Estados Unidos, por ejemplo, una cuenta de cheques no puede tener menos de 20,000 dólares. Hasta donde yo sé, maestra. ¿Qué salen de allí? Los pagos que tienen que salir derechitos de un banco que presenta efectivo. ¿Para qué? Para pagar todos los servicios de agua, de luz, de teléfono, en fin, todo lo que tiene que ser a nivel gubernamental. También presenta los desequilibrios globales, ¿no? Que son los diferentes déficits que se pueden presentar a razón de los cambios monetarios por el valor del dinero de cada país en relación con el que manejamos nosotros. Vamos a ver lo que es la cuenta corriente y el tipo de cambio. Para los que estudian contaduría, la cuenta corriente no es más que una cuenta de pagos. Pero si uno lo ve de esa manera, sí es una cuenta de pagos. También vamos a ver lo que es el mercado internacional de dinero y capital. El mercado de dinero es el mercado financiero donde se negocian los instrumentos de deuda a corto plazo, que puede ser menos de un año. En este tipo de manejo tiene que ver lo que son las economías de escala. Entre más una empresa exporte en grandes cantidades, claro, las ganancias van a ser más. Entonces, los bancos internacionales facilitan el financiamiento del comercio internacional
la inversión extranjera y las divisas y las diversas operaciones transfronterizas, que ya dijimos que era cruzar las barreras de nuestros países a otros países. Son instrumentos en coberturas de riesgo cambiario mediante los contratos de forward y swap. Vamos a ver lo que es el capítulo 7, la paridad de las tasas de interés. La verdad, maestra, que como que no lograba conectar lo que es la paridad de las tasas de interés, y pues pudiera ser como lo que produce las ganancias que produce tu dinero, el dinero invertido. Entonces, existen ciertos arbitrajes o leyes para hacer esto, que es comprar y vender al mismo tiempo, pero vender valores con el objeto de aprovechar la discrepancia en los diferentes precios del mercado a nivel internacional, o pudiera ser a nivel nacional también. Tenemos a continuación lo que son los diferentes tipos de paridad. Tenemos la continuación de la paridad de las tasas de intereses. Lo que mueve el tipo de cambio a corto plazo son los cambios relativos de la tasa de interés. En esto es donde todas las personas están peleando. Si tomamos tasa de tarjetas de crédito, vamos a mirar qué tasa de interés tenemos. En Estados Unidos tenemos tasas de interés del 23 y 25 y 27%. Ahora, hay otras empresas que ofrecen diferentes ofertas crediticias a intereses más bajos. Entonces, de esto es que tenemos nosotros que estar pendiente. ¿Quién nos ofrece mayores beneficios a menor precio? Vamos a ver lo que es la paridad del poder adquisitivo. Entonces, para Gilberto, la literatura económica ha difundido ampliamente la hipótesis y postulados del enfoque monetario como una corriente que trata de explicar los desequilibrios de las balanzas de pagos y las variaciones del tipo de cambio a partir del análisis del mercado monetario en un contexto de equilibrio global. Aquí entra, por ejemplo, lo que es la ley del precio único. Es muy difícil, maestra, en mi caso, pensar como que yo lo puse como soñar despierto. Y la razón principal es que la producción de los bienes no comerciables es intensiva en trabajo y este es barato en los países pobres. Además, la productividad de los trabajadores en el sector de los productos no comerciables es semejante en los países pobres y los ricos. O sea, precio único. Señala que en los mercados competitivos con libre comercio y sin costos de transporte, un mismo bien o servicio debería tener el mismo precio en todos los países del mundo. Pero no. Yo creo que eso está en un proyecto, maestra, porque yo no conozco. O sea, la idea es que si usted compra un par de zapatos en Estados Unidos, el precio equivalente le sea igual en China, en Corea, en Colombia, en cualquier país. Pero no, esto no se da, es muy difícil, maestra, de que esto se pueda dar. Vamos a ver lo que es el modelo general de tipo de cambio a largo plazo. Es de vital importancia a la hora de hacer un proyecto del tipo de cambio real. ¿Y qué viene siendo el tipo de cambio real? Para México y para Colombia, pues es muy importante cuando hacemos negocios en dólares y que estos sean rentables en el tipo de peso mexicano. Como quien dice, si yo envío dólares de Estados Unidos a México, va a ser mucho dinero si yo mando $1,000. Si yo mando $100, muy diferente
al precio que vivimos en nuestros países. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? A un tipo de modelo deseado, pero no es realmente el que queremos. Entonces, las expectativas de crecimiento económico a largo plazo son importantes para el tipo de cambio spot. Más luego, maestra, voy a explicar en qué consiste esto. Los mercados forward y los swap, tipos de cambio. Un swap o forward consiste en comprar una divisa a un plazo y venderla a otro plazo. Es útil para amarrar hoy el resultado financiero de dos operaciones futuras en la divisa. Pues hablar de divisas es hablar de las diferentes monedas con sus diferentes valores en diferentes países, ¿no? Este mercado de cotizaciones, pues lógicamente que es un negocio, maestra. Si no fuera un negocio, no tendría razón de existir para el comercio globalizado. Entonces, vamos a ver en el próximo capítulo en qué consiste las opciones de moneda extranjera. Entonces, la opción como un instrumento derivado significa que su valor se deriva de algún activo haya absente. Es un instrumento complejo y flexible que se utiliza para especular y administrar el riesgo. En otras palabras, cuando se hacen inversiones extranjeras, vamos a necesitar instrumentos ya reglamentados, ¿no? Para que podamos hacer este tipo de inversiones o de transacciones comerciales al extranjero. Pero esto tiene un costo muy alto. Algunas veces tiene un costo del 5 al 10% del dinero que usted desea mover o que deseamos mover. Por decir algo, yo puedo mover $30,000 a Colombia, pero ¿cuánto me pudiera estar costando esos $30,000? Casi alrededor de 1.500, de 1.400 a $1.700. Entonces, no siempre vamos a encontrar este tipo de coberturas de un 5%. Por eso encontramos allí que la paridad de las tasas de interés es lo que le da el negocio a los bancos, a las diferentes entidades cambiarias, a las diferentes instituciones que ofrecen sus tarjetas de crédito. He ahí el nombre de la exposición al riesgo cambiario. Si yo hago un negocio para México enviando $2,000 o $3,000 a través de un banco, pues lógicamente que el banco me va a cobrar ese 5 o hasta ese 10% por hacer la transferencia de dinero. Pero ¿qué problema hay? Hay muchos riesgos. Si viajamos con dólares, por ley no podemos cargar más de $10,000 en efectivo en nuestra bolsa. Tienen que ser informados. Si cargamos más de 10, tenemos que pagar un impuesto aeroportuario o al lugar donde estemos, ¿no? Entonces, ¿el riesgo en qué consiste? Hay mucho riesgo. Si yo cargo el dinero, me lo roban. Si yo lo cargo, tengo que, de todas maneras, si cargo más de lo que la ley estipula, que son no pueden ser más de $10,000, entonces tengo que pagar también una multa por eso, una penalidad.
Pero si yo lo hago a través de los bancos, lógicamente los bancos tienen que ganar. Y es allí donde yo entro en riesgo. ¿Cuánto dinero voy a perder por hacer una transacción comercial? ¿O cuánto dinero voy a perder yo haciendo un historial de crédito o tomando tarjetas de crédito para usos de neta necesidad, ¿no? Entonces, para estos riesgos surgieron lo que son las coberturas financieras. ¿En qué consisten las coberturas financieras? Pues son seguros pagados que tienen la finalidad de ayudarnos a enfrentar el riesgo de pérdida, ya sea porque la moneda se devaluó o ya sea porque los requisitos de la transacción comercial son muchos. Entonces, aquí entra lo que son las diferentes coberturas. ¿Qué te cubren? ¿Por cuánto tiempo te cubren? Entonces, el objetivo... esto no me deja mover acá. Entonces, la cobertura financiera es un mecanismo que permite al inversionista o empresa protegerse de la volatilidad de la moneda, o sea que se devaluó la moneda, o que en determinados acuerdos, ya sea en fechas largas o fechas cortas, el banco o la institución con la que estás moviendo el dinero puede usar o abusar de esa libertad que tiene o de esa autoridad que tiene. Entonces, frente a estas diferentes situaciones es que funciona la cobertura financiera. Nos cubren y nos protegen de los riesgos. Entonces, el objetivo de la cobertura financiera es garantizar la adquisición de una moneda a una tarifa acordada previamente sin que se altere su valor, ¿sí? Así que el tipo de cambio suba o baje, el comprador no se verá afectado. Eso es lo que nos dice aquí Guillermo. Otra situación es justificar las coberturas cambiarias. ¿Cómo se justificarían las coberturas cambiarias? Es un mecanismo que permite al inversionista o empresa protegerse de la volatilidad de una moneda. En otras palabras, cuando hablamos de las coberturas, existen diferentes precios para diferentes tipos de coberturas, como acabamos de ver aquí, para largo plazo, coberturas cortas, coberturas largas. Y pareciera ser que cuando yo hablo maestra en razón o en persona. Por alguna razón tuvimos que hacer algunas transacciones a México de Colombia, y cuando yo recibí ese dinero de Colombia, en México era nada. Y saber que tanto dinero se sacaba de acá de Colombia para que a México prácticamente nos llegara casi nada. Pero ¿qué diferencia es? Pero en este caso nosotros no teníamos ninguna protección, solamente era enviar el dinero a través de una casa de envío. Pero qué diferente es cuando se envía dinero de Estados Unidos a México, sea a través de un banco o sea a través de las instituciones o casas de envío. La diferencia es muy grande. Maestra, muchas gracias por la bendición de haberla tenido como maestra. Me siento tan mal. Mi computadora la llevé a arreglar, maestra, y me dijeron que tenía arreglo, que no saliera de ella, además de que tuvimos muchos gastos con mi problema de salud, porque yo en mi país, Colombia, no tengo seguro de salud. Entonces tuvimos que gastar mucho dinero. En México, porque soy ciudadana mexicana, sí tengo seguro de salud, pero acá no. Así que pues en mal momento me enfermé y había que aprovechar
que estaba aquí para hacerme los estudios médicos y que las cosas no se me complicaran porque me dio el COVID y yo soy paciente con hipotiroidismo y aparte de eso, maestra, sufro de asma. Pero qué gran bendición haberte tenido como maestra por la gran paciencia que has tenido para conmigo. Estoy filmando este video en un celular. Dios te bendiga por tu bondad y tu misericordia.